El apetito al riesgo es lo que define si el riesgo está dentro de nuestros límites aceptables. Para algunas personas, estar al borde del techo de un edificio es casi inaceptable. La pregunta es ¿por qué? Hola, espero que te encuentres bien y listo para recibir el contenido de este video. Todos los días, a excepción del domingo, mi equipo y yo trabajamos desde muy temprano. Y para ser eficientes en nuestras horas de trabajo, pues nosotros empezamos tomando un buen desayuno. De nuestro desayuno nosotros adquirimos los nutrientes y la energía para ser eficientes durante todo el día. Y esto nos permite pues lograr nuestros objetivos diarios que nos proponemos. A estas horas del día, siendo las 2:17 de la tarde, las energías que obtuvimos de nuestro desayuno están ya casi agotadas por todas las actividades que hemos realizado hasta este momento. Es hora de renovarlas. Es por ello que nos estamos alistando para almorzar, ya que el apetito que tenemos es grande a estas horas del día. Probablemente se estarán preguntando qué tiene que ver su apetito con el mundo de las finanzas. Déjenme que le responda. Mi apetito depende exclusivamente de 3 puntos. La primera es de las actividades que realizo, en este caso viene a ser deporte, viene a ser estudios o trabajo. También depende de mi edad y también depende de mis objetivos que quiero lograr. Y para eso primero vamos a tener que aprender el concepto de qué es el apetito al riesgo. El apetito al riesgo es el nivel de riesgos que tanto usted como yo estamos dispuestos a asumir dentro de nuestra capacidad de riesgos para lograr un objetivo o nuestros objetivos. Y nuestra capacidad de riesgos es el nivel máximo de riesgo que nosotros estamos dispuestos a asumir, dado, en primer lugar, nuestros recursos actuales. En recursos actuales, ya sea tiempo, dinero, entre otros. Y en el escenario que estuvimos al comienzo de esta grabación, al borde del techo del edificio donde vivo, pues el recurso que utilicé para no entrar en pánico fue el valor, ya que es muy probable que algunas personas pues le teman a las alturas y sufran el mal de vértigo y no podrían estar en ese escenario pues por falta de este recurso. Es por eso la importancia de saber con qué recursos cuenta usted. Ahora, si usted fuese una empresa, adicional a lo que ya le he mencionado al punto de los recursos actuales, usted tendría que tener o evaluar 2 puntos adicionales. Y estos son pues los requerimientos regulatorios y las obligaciones contractuales, ya que usted debe de conocer las reglas de juego en la actividad pues, en que se desenvuelve o se desempeña. Esos 3 puntos son los que tiene que tener en cuenta para definir su apetito al riesgo. ¿Okay? Ahora, le comento que el apetito al riesgo varía de persona en persona, ya que cada uno de nosotros es un ser único. Cuando el creador nos hizo, pues rompió el molde. Es más, algunas personas se deben estar preguntando, José, yo me parezco a mi mamá o a mi papá o a algún familiar. Es más, tengo comportamientos bastante parecidos a ellos, así es que yo creo que soy igual a ellos. Pues déjame decirte que ni aún así eres igual a ellos. Yo sé que muchos de nosotros pues nos parecemos a nuestros familiares y tenemos el mismo patrón de comportamiento, pero no somos iguales. Cada uno de nosotros es un ser único, por más que vengamos de la misma fuente. Les comento que cuando yo transcurría la secundaria, pues en tercero de secundaria para ser más exacto, yo tenía un par de compañeros que eran gemelos. No era tan amigo de ellos y no podía diferenciar entre uno y el otro. Sin embargo, los que eran más amigos de ellos los podían diferenciar y podían llamarlos por sus 2 nombres diferentes. En mi caso, yo nunca pude diferenciarlos porque eran bastante parecidos. El detalle es que uno de ellos, en tercero de secundaria, pues fue más responsable y el otro no. ¿Qué sucedió? Que el que fue responsable, pues terminó con nosotros en el mismo tiempo que se supone que deberíamos de terminar la secundaria. El que no fue tan responsable, pues repitió el año y terminó la secundaria, pues un año detrás de nosotros.
Entonces, es por esta la razón que le comento que por más que vengamos de la misma fuente, pues nosotros no somos iguales. Usted es un ser único. Y es justo estas características que hace que cada uno de nosotros pues tenga un apetito al riesgo distinto o diferente. Em, y en tu caso, pues tú debes de saber reconocer estas características para que puedas saber cuál es tu apetito al riesgo. Y cuando tengas en claro este punto, pues vas a darte cuenta cómo ha influido en tus decisiones pasadas y lo más importante, pues cómo va a influir en tus futuras decisiones financieras. Entonces, ahí radica este punto de saber identificar eh, estas características para determinar cuál es tu apetito al riesgo. Como punto número 2, vamos a ver qué factores influyen en el apetito al riesgo. Y dentro de este punto vamos a ver el primer factor, que es la edad. La edad tiene un impacto significativo en el apetito al riesgo. Por lo general, entre más joven eres, tienes un mayor apetito al riesgo, ya que tienes más tiempo para recuperarte de eventos adversos a tus finanzas. Y con el tiempo, pues puedes recuperarte y mejorar esa rentabilidad que en algún momento lo pudiste perder. Por el otro lado, pues una persona mayor tiene un apetito al riesgo más bajo. Esto más que todo porque está enfocado en proteger todo el capital que ha acumulado durante toda su vida y que este capital lo va a utilizar pues ya para su jubilación. Entonces, la edad es un punto muy importante para definir cuál es tu apetito al riesgo. Ahora, en este punto, digamos como ejemplo complementario, podríamos ponerle aquellas personas que están aportando, por ejemplo, al sistema privado de pensiones, a las AFPs. Por ejemplo, si usted está en estos momentos en el mundo laboral y está aportando a una AFP, pues le han explicado que usted puede aportar a tres fondos, a uno de los tres fondos. El primer fondo normalmente digamos, para las personas que quieren cuidar su patrimonio, y en este fondo, pues, las inversiones que hace la AFP son más que todo más seguras, de baja rentabilidad, pero son seguras. En el fondo 2, por ejemplo, es una combinación de inversiones seguras con inversiones un poquito más riesgosas, probablemente un 50-50. Es un fondo mixto. En el fondo 3, normalmente las inversiones que hace la AFP con su dinero que usted aporta a la AFP, pues invierte en acciones más riesgosas, pero a más riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, cuando uno empieza a aportar a las AFPs, lo que le recomiendan al comienzo o lo que le debieron haberle recomendado su asesor de las AFPs es que todas las personas que empiecen a aportar, pues empiecen en el fondo número 3. Por lo menos es recomendable que aporte hasta los 45 años, desde que empiece, que normalmente una persona empieza pues a aportar desde los 20 años. Hasta los 45 años es recomendable que usted esté en el fondo 3. Después de esa edad, pues usted pase al fondo número 2 y llegado a los 60 años, pues pase al fondo número 3 para que ya cuide su capital o su patrimonio acumulado hasta ese momento. Entonces, este ejemplo complementa al factor de edad en los factores que influyen en el apetito al riesgo. Como segundo factor tenemos el nivel de ingresos. El nivel de ingresos también puede influir en el apetito al riesgo. Por lo general, las personas con mayores ingresos pues tienen mayor capacidad para poder hacer inversiones o asumir mayores riesgos pues en busca de mayores rentabilidades. Esto porque tienen pues más capacidad para poder realizar estas inversiones. Por el otro lado, las personas con pocos ingresos o con ingresos menores, pues su dinero normalmente lo enfocan al gasto de las actividades que realizan en su vida familiar, por ejemplo, y no tienen esa capacidad para asumir mayores inversiones. En teoría es así, pero no necesariamente, o en un mundo perfecto, no siempre la teoría o no siempre las cosas son así. Por ejemplo, en mi caso, o bueno, como experiencia personal les comento que cuando salí del colegio, pues tenía la edad de 17 años. En ese entonces,
no tenía el dinero necesario para estudiar y lo que hice fue salir de la ciudad de Arequipa para poder trabajar en lo que había en ese momento, que era en la minería. En ese entonces, pues yo empecé a recibir un sueldo quincenal en un aproximado entre 1.000 a 1.500 por quincena. Al mes quiere decir más o menos alrededor de los 3.000 soles. Hasta ese momento, pues yo no tenía educación financiera y es más, mientras estaba estudiando, por ejemplo, la propina que algún momento me dan, lo máximo que podía llegar era un sol. Con un sol, pues en ese entonces, estoy hablando en el año 99, en 1999, era dinero y podías hacer bastantes cosas. Bueno, las cosas que un escolar podía hacer. Sin embargo, cuando salgo del colegio y empiezo a ganar esa cantidad de dinero, pues yo me creía el rey del mundo. Y como pensaba de esa manera y pensaba que iba a ser permanente ese ingreso, pues empecé a hacer las cosas que normalmente un joven sin educación realiza, gastar ese dinero en diversión. Entonces, no necesariamente se cumple este factor para poder determinar el apetito al riesgo. Por eso que es muy importante la educación financiera. Usted tiene que educarse para poder administrar su bolsillo, poner sus prioridades. Bueno, como tercer factor tenemos los objetivos financieros, justo de lo que estábamos mencionando en el punto anterior. Los objetivos financieros que tiene cada persona pues pueden ser diferentes, pero si usted tiene sus objetivos financieros claros y sobre todo va a depender del qué es lo que quiere lograr, pues va a tener un apetito al riesgo distinto a la otra persona. Por ejemplo, si una persona tiene objetivos financieros a largo plazo, entonces se enfoca a invertir en inversiones o en negocios que le generen pues en el tiempo la rentabilidad que está esperando. Ahora, si usted es de las personas que de acá de un año o 2 años va a necesitar efectivo, pues invierte en cosas que le generen rentabilidad en este periodo que es corto, porque ya probablemente pues tenga, digamos, una compra o una necesidad de inversión en ese momento. Entonces, los objetivos financieros que cada uno de nosotros tiene son de mucha importancia, ya que también es un factor importante para definir cuál va a ser su apetito al riesgo. Como cuarto factor, tenemos la tolerancia personal al riesgo. La tolerancia personal al riesgo es una medida subjetiva que cada uno de nosotros tiene para asumir riesgos financieros. Cada uno de nosotros tiene distintas personalidades. Hay personas que, digamos, hay personas que tienen características extrovertidas y introvertidas. Normalmente las personas extrovertidas tienen un apetito al riesgo o una tolerancia al riesgo más conservador que las introvertidas. Entonces, esta característica también es muy importante a la hora de evaluar nuestro apetito al riesgo. Ok, ahora vamos a pasar al punto número 3. ¿Cuáles son las estrategias para gestionar el riesgo? La primera estrategia que yo le recomiendo es la diversificación de su cartera de inversiones. En este caso, por ejemplo, en todo el tiempo que he estado estudiando, pues uno de los puntos más importantes que he visto de todas las personas quienes conozco e invierten y sobre todo no pierden pues rentabilidad en el tiempo, es que ellos no solamente invierten o todo el capital que tienen no lo invierten en una sola actividad. Por ejemplo, imagínese en este momento que usted tiene una canasta llena de huevos, ¿ok? Ahora, esta canasta o estos huevos, usted no los ponga en una sola canasta. O la diversificación de la cartera significa que los huevos, por ejemplo, los ponga en diferentes canastas. En una canasta puede ser canasta de acciones, otra canasta de inversiones, otra canasta de inversiones en inmuebles, otra canasta en inversiones, por ejemplo, en conocimientos, etcétera. Lo importante es que usted diversifique su cartera de inversiones y de esta manera pues va a ayudar a contrarrestar
eventos adversos que podría suceder en alguna de estas canastas. Porque si, por ejemplo, usted ha invertido en acciones de una empresa y esta empresa pues le va mal, solamente va a perder en esa actividad. Y las otras actividades en las cuales usted ha invertido, pues le van a seguir generando rentabilidad y al hacer un balance de todas sus inversiones, pues va a seguir ganando o va a seguir rentabilizando su capital. Ese es uno de los puntos importantes de la diversificación de la cartera. Ahora, como segunda estrategia que le recomiendo es establecer objetivos claros y alcanzables. Eh, ya que es muy probable, digamos, que si usted no tiene claro este punto, pues va a realizar inversiones y no va a poder tomar o no va a poderlos medir en el tiempo. Si, por ejemplo, usted tiene pensado comprarse una casa de acá de un par de años, pues sus inversiones tienen que estar enfocado a ese par de años, enfocado a que tienen que generarle pues la rentabilidad que necesita para poder comprarse la casa de acá a ese tiempo. Entonces es muy importante que se ponga esta estrategia, pues que lo ponga como prioridad, ya que de esta manera pues va a contrarrestar el riesgo de las inversiones que va a realizar. Como tercera estrategia, yo le recomendaría que usted se asesore con un profesional experto en este tema de inversiones, ya que al consultar con un profesional experto, pues esta persona le va a ayudar a desarrollar un plan estratégico mejor elaborado y enfocado a sus objetivos financieros que usted desea. En este punto, le voy a recomendar que cuando haga la consulta a un profesional, usted tenga en cuenta varios puntos. En este caso, los primordiales es que cuente con experiencia y respaldo. Porque sucede que, por ejemplo, o sucedió, mejor dicho, que en el año pasado, en octubre del año pasado, pues salió en las noticias sobre un asesor financiero que representa o que trabajaba para la institución más importante, la institución financiera más importante de mi país, pues logró estafar a una cantidad de clientes. Esto debido a que este mal funcionario pues extrajo de la cartera del cliente una cierta cantidad de clientes y les llamó y les envió información sobre que él tenía la potestad para poder hacer las inversiones o ciertas inversiones en la bolsa de valores y les estaba proponiendo pues que ellos puedan acceder a estas inversiones. Entonces, algunas personas cayeron en esta modalidad de estafa e hicieron pues lo que el asesor les estaba indicando. Pero, por ejemplo, hay varios puntos de alerta en esta noticia que les vamos a dejar el link en la parte de abajo. Por ejemplo, que el primer indicio, la primera alerta que algunos clientes notaron, pero que no actuaron, fue que el depósito que ellos realizaban lo hacían a su cuenta personal de este funcionario y no a la cuenta del banco que deberían haber hecho o que debieron haber realizado. Entonces el asesor les comunicó o les dijo que era parte, digamos, de la forma de trabajar de la institución. Entonces, como se presentó con todo el uniforme, el photocheck y aún así trabajaban en la institución financiera, pues algunos clientes confiaron y realizaron esos depósitos. Pasado un tiempo, pues un año, un poco más aproximadamente, las personas pues fueron a reclamarle lo que han invertido más los intereses que les había comentado este funcionario. Entonces, se dieron en cuenta que nunca se realizó esas inversiones que les habían planteado y que el funcionario les ponía muchos peros para poderles devolver el dinero. Y cuando ya se vio prácticamente arrinconado sobre esta actividad, el funcionario renunció y se fue a Colombia fugando por encima de 1 millón de soles. Entonces, para que tengan más detalles sobre esta noticia, les vamos a dejar el link y usted va a poder revisar bien este punto. Pero regresando a nuestro tema,
es muy importante que usted se asesore con un funcionario profesional y de confianza. Y si pertenece a una institución financiera, asegúrese de que tenga el cargo adecuado para no ser una de las víctimas de estas estafas financieras que suceden en el día a día. La cuarta estrategia que le recomiendo es que ajuste su estrategia de inversión por el apetito al riesgo, que lo ajuste conforme vaya avanzando. Lo único cierto es que todo es variable. Conforme avanza el mercado o conforme avanza el tiempo, el mercado puede cambiar, las condiciones pueden cambiar. Entonces usted tiene que realizar los ajustes necesarios para evitar o reducir al mínimo pues, sus pérdidas financieras. Es por eso que tiene que sí o sí, digamos, estar constantemente actualizando su estrategia, o por lo menos cada periodo, cada 6 meses o cada año. Es recomendable que tenga en cuenta este punto, porque no vaya a ser que si usted deja una inversión de acá a 2 años o 3 años que usted estaba planificando, que le iba a generar rentabilidad, y por cosas o por eventos adversos en el mercado, pues le suceda todo lo contrario. Porque, por ejemplo, ¿no? el evento del COVID-19, si bien no se tenía planificado la caída del mercado, la caída de la bolsa de valores, mucha gente perdió su capital o sus inversiones pues, en corto tiempo, por lo que las actividades se vieron obstruidas y en este caso pues sus ingresos no eran los que se había planificado. Entonces es muy importante tener o siempre actualizar su plan estratégico. En resumen, el día de hoy hemos visto el tema del apetito al riesgo. Y como primer punto hemos visto qué es el apetito al riesgo. Y en este caso también hemos visto que 3 puntos importantes para determinar el apetito al riesgo. Estos son, por ejemplo, los recursos con los que cuenta una persona, en este caso ya sea tiempo, dinero, entre otros. Y si fuese una empresa, pues también tendría que ver los requerimientos regulatorios y las obligaciones contractuales. En el segundo punto, hemos visto los factores que influyen a la hora de definir pues, el apetito al riesgo. En este caso, por ejemplo, es la edad, el nivel de ingresos y los objetivos financieros. Y como tercer punto, hemos visto las estrategias para gestionar el riesgo, como por ejemplo la diversificación de la cartera, establecer los objetivos claros y alcanzables, y consultas con un asesor financiero experto y de confianza. Como conclusión final, definir su apetito al riesgo es muy importante para que usted mejore la rentabilidad de sus inversiones. Y la única manera de definir su apetito al riesgo es que usted se eduque en temas financieros, ya que es su responsabilidad y no de otra persona el que usted sea libre financieramente. Bueno, eso sería todo el contenido por el día de hoy. Debo darme prisa ya que mi apetito personal pues no espera. Será hasta la próxima. Gracias.